Bienvenidos a nuestro programa Le Cristo. Hay un tema que a todos nos inquieta, una realidad que todos vamos a vivir, la muerte. Y siempre está qué pude darle al otro, qué pude ofrecerle a él que está entregando su vida, a ella que se va a presentar delante de Dios, ¿qué le puedo ofrecer? Hoy hemos invitado a Guille Elizondo. Estudió la licenciatura en Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle y ahora trabaja en la Asociación Nacional de Tanatología, ofreciendo cursos. Gracias, Guille, por venir, gracias por asistir. Y estoy seguro que vas a enriquecernos mucho con este tema que a todos nos inquieta y que nos podemos aprender de él. No, muchas gracias a ustedes, Diego. Gracias por invitarme. Guille, ¿qué es la tanatología? La tanatología, mira, como tal, el concepto de tanatología se viene manejando desde hace mucho. Y desde 1900, se hablaba de tanatología como rama de la medicina que estudiaba la medicina forense. Ya ahorita en el siglo XX conocemos a Elizabeth Kubler-Ross como fundadora de la tanatología como se utiliza hoy. Y lo que hace la tanatología es ayudar al enfermo terminal y a los familiares en todo lo que es el proceso de duelo para evitar en lo más posible el sufrimiento, en evitar lo más posible los dolores y que los moribundos puedan tener un final de vida lo más digno posible. Y en tu experiencia, ¿qué duro debe ser también ese momento de soledad que te encuentras tú, claro, quizás rodeado de tus seres queridos, pero eres tú la que te estás enfrentando a la muerte? ¿De verdad la religión le da un sentido a ese paso? Mira, tristemente no todas las religiones, para ser sincera, ¿no? Claro. La idea de la asociación es formar a los tanatólogos en la idea que tiene cada religión para poder acompañar a cada uno. Lo que sí te puedo decir es que en la religión católica, sí efectivamente es para todos ese encuentro con Cristo cara a cara. Ese encuentro con Cristo cara a cara en donde toda tu vida puede tener un sentido absoluto o puede haber sido un absurdo absoluto. ¿Qué debe hacer el tanatólogo? ¿Cómo enfrenta? ¿Cómo le ayuda al enfermo? Y por otro lado, si nos puedes también decir a los parientes, amigos, a recordar esta realidad, mi vida, que ahora se enfrenta a la muerte, con mi fe. Lo más importante es estar con ellos, acompañarlos y revivificar esa fe en Cristo, ¿no? Retomar esa fe en Cristo que se tiene con este sentido último, con las verdades escatológicas que nos son reveladas por la palabra, ¿no? Y en ellas ir encontrando todas estas partes. Ahora, los familiares son completamente básicos, ¿no? Son para el familiar. Fíjate que algo que sucede mucho es que ellos quisieran como evadir a veces el tema, ¿no? Es muy natural para todos, de repente no queremos tocar el tema y se nos olvida que a lo mejor para el enfermo es verdaderamente necesario. Es una necesidad real querer hablar sobre ello, ¿no? Y además sobre todos estos pendientes que puede tener, sobre todas estas preocupaciones y todo. Fíjate que es muy valioso decirlo así, ¿no? No es lo mismo tener la idea de un Dios completamente misericordioso a un Dios que es omnipotente y a lo mejor nunca se encarnó, nunca conoció realmente lo que es la condición humana, ¿no? Claro. Un Dios lejano. En el caso de Jesús es un Dios completamente cercano, que entiende, sabe y muere. Y oye, y te sigue viendo. Oye, y te sigue viendo. Porque resucitó. Claro, y yo creo que ese es el gran concepto de la encarnación. ¿Consideras tú que es indispensable que el enfermo, el que padece, sienta esa cercanía, se sienta amado? Fíjate que es un regalo para ambas partes. Para el moribundo es verdaderamente un regalo porque necesita esa cercanía de las personas. Acordémonos que las demás personas son las que siempre nos van a afirmar nuestra propia existencia y por supuesto también nuestra propia finitud de ella, ¿no? Sí. Bien lo dice Jesús, siempre es el contacto con el otro, siempre es el otro, ¿no? Es básico en nuestras vidas. Entonces es un regalo verdaderamente para él en este acercamiento hacia el final, poder tener esta oportunidad para él.
lo que nosotros se sugiere, ¿no? Lo que sugieren los diferentes autores es que la ayuda tanatológica se busque a partir del diagnóstico. A partir de que el enfermo tiene el diagnóstico, desde ese momento hay que traer al tanatólogo. Y no nada más para ellos, no nada más para el enfermo, sino para todos los que están alrededor. Por ejemplo, hijos chiquitos. Hay muchos psicólogos, hay muchos psicoanalistas, hay muchos pedagogos, hay sociólogos, hay antropólogos, hay filósofos y muchos médicos, ¿no? De verdad, yo creo que la tanatología y la medicina deberían de ir de la mano, porque igual quedan los dos muy bien acompañados. El enfermo se siente mucho mejor comprendido y el médico también sabe mucho mejor cómo abordar ciertos problemas. ¿Qué opinas de la frase se muere como se vive? ¿Te parece verdad? ¿Tiene lógica? ¿Toda tu vida pasada importa, no importa en el momento de la muerte? Yo creo que siempre va a depender de la evolución que tiene cada persona en la conciencia, ¿no? Pero obviamente si es un enfrentarte, dependiendo hasta dónde eres consciente, qué tan consciente eres, en ese momento de la muerte, qué tan consciente eres y qué tan responsable eres de todas aquellas cosas que habías hecho. Sin embargo, aunque esto fuera una realidad, lo que podemos encontrar en la fe en Cristo es que aunque hayas hecho 1000 cosas, siempre existe la misericordia y siempre existe el momento de arrepentirte de corazón. Yo creo que el miedo como pasión normal del apetito concupiscible, yo creo que es completamente normal sentirlo cuando no se sabe realmente qué va a pasar y no hay una certeza ni nada. Sin fe, por supuesto que se tiene más miedo, porque no hay una seguridad de qué es lo que va a suceder después. Cuando tú tienes fe en que hay alguien que está al control de ello, que hay alguien que lo que me prometió lo cumple, que hay alguien que está ahí del otro lado, que me va a abrazar con los brazos abiertos, y no nada más eso, sino que además va a cuidar de las personas que voy a dejar, porque esa es una de las grandes cosas que le pasa al que va a morir, ¿eh? No nada más es para las personas de fe, no nada más es lo que va a pasar después hacia mí, sino qué va a pasar con todas las personas que amo, ¿no? Cómo me van a extrañar, cómo van a vivir. Es completamente normal que ahorita, como tú dices, en esta sociedad que estamos viviendo hoy, en donde hay una pérdida de fe y hay una pérdida de varios valores, en este mundo light que estamos viviendo, en donde nos han enseñado que no hay que sufrir, que todo tiene que ser rápido, pues también debería de ser igual la muerte, ¿no? Rápido, dormido me duermo y punto. Entonces muchas preguntas son, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? ¿No? ¿Por qué yo tengo que pasar por todo esto? Si retomamos la fe como tal, si retomamos las verdades que tenemos de Cristo, ese miedo no quiere decir que no va a existir, pero ya no va a caer en un terror o en una ansiedad, ¿no? Porque obviamente el enfermo ya bastante tiene con su enfermedad, como si todavía además le agregamos una ansiedad y una depresión con todas estas incertidumbres que se deben de vivir. Así es, y ahora tú expresas muy bien cuántos grupos de personas hablan de la eutanasia, de ayudar a bien morir adelantando la muerte o provocando la muerte. La eutanasia es, como tú acabas de decir, ayudar a morir. No es al bien morir, es adelantar la muerte. Como tal, la eutanasia sería como si yo le pongo una inyección y muere, ¿no? Sería un asesinato de alguna manera. Lo que pasa es que ahorita la bioética, el dilema es si eutanasia es también desconectar al paciente. Pero existen los términos como distanasia, ¿no? En la distanasia lo que se hace es querer tener al enfermo en vida. Y entonces se hacen unos tratamientos estratosféricos, se gastan unos dinerales y además al enfermo se le tiene en un estado verdaderamente deplorable. Sufre muchísimo más. Existe la adistanasia, que es, por ejemplo, utilizada en religiones extremistas, en donde no se le da ni una medicinita para el dolor. Entonces que se muera cuando lo quiera recoger su creador, pero ni siquiera con una medicina o con algo para que pueda sentirse un poco mejor o para que tenga algo. Encontrar la media
el equilibrio entre lo que es la muerte digna y el derecho a la vida se llama ortotanasia. ¿Qué es eso? Es tener una muerte digna. ¿Qué puedes tú decirle a nuestro auditorio que seguramente tiene quien está padeciendo una enfermedad, un dolor, o tiene alguien por quien morir? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué consejo te gustaría darle de acuerdo a tu experiencia? Nada más decirle a todos que la muerte es algo que todos vamos a experimentar, cercana y propia. Acérquense a Dios, acérquense a Jesús, que es la única manera y es la única fuente de tranquilidad, de paz y de amor que nos puede llevar a pasar este trance o esta etapa, para acompañar a los seres que aman, para reflexionar sobre la propia vida, porque una de las cosas que hace la muerte es reflexionar sobre la vida y sobre la vida como la estás llevando. Dice Benedetti por ahí que la muerte no será más que un síntoma de que hubo vida. Entonces, que reflexionen mientras tengan a sus enfermos en casa con vida y mientras ustedes estén en vida, que antes de que llegue la muerte, porque nadie sabe de dónde viene y nadie sabe el momento, reflexionen en la manera en la que viven sus vidas y las vivan plenamente y en el amor. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Guille, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Gracias a ustedes. Que estés muy bien, gracias. Hasta